Hola, vamos a desarrollar nosotros ahora las definiciones y clasificaciones de costos para la gestión empresarial. Mi nombre es Elis Fernández Giura, soy magíster en Administración de Negocios, economista, experto en comercio exterior, consultor del Banco Interamericano de Desarrollo y además docente universitario con más de 25 años de experiencia. Veamos las definiciones. Primero, ¿qué cosa es un costo? Se dice que el costo es el valor sacrificado que nos permite obtener bienes o servicios. Hablamos de valor sacrificado. Muchas veces este valor sacrificado lo relacionamos con el dinero, es decir, lo cuantificamos. Pero el valor sacrificado no necesariamente es dinero. ¿Por qué? Porque podemos hablar de espacios de tiempos que podríamos tener también en cada persona. Mejor dicho, el tiempo de cada persona tiene un valor diferente para desarrollar una u otra actividad. El costo normalmente se destina a la parte productiva. Ahora, ¿qué es un gasto? El gasto viene a ser un costo que ha producido un beneficio determinado, pero este en el momento que se ha utilizado deja de estar vigente, expira, no existe. Dentro de los gastos nosotros podemos hablar de las empresas que nos dan a nosotros la energía eléctrica. La energía eléctrica es un beneficio que obtenemos, la utilizamos cuando prendemos nuestras máquinas, comenzamos a producir y en ese momento deja de existir. Por lo tanto, se dice normalmente que los gastos se destinan a la producción, administración, al financiamiento, a las ventas. Pero tenemos nosotros algunas inversiones que se hacen, algunos costos que se les denomina activos. Estos activos producen un beneficio en un determinado tiempo o también a través del tiempo. Si nosotros tenemos un bien inmueble, ese bien inmueble no termina, no se acaba, no expira cuando produce un solo bien. Va a seguir otorgándonos beneficios en el tiempo. Si nosotros también tomamos en cuenta una maquinaria, un equipo, pues esta maquinaria y equipo también sabemos de que se va a brindar mayores beneficios en el tiempo y también se puede depreciar. Entonces los activos pueden depreciarse y o revaluarse. En el caso de la maquinaria y equipo, los activos se deprecian, mientras que un bien inmueble nosotros tenemos una doble figura, porque mientras que el terreno se revalúa, la construcción se deprecia. ¿Cuáles son las clasificaciones de costos más importantes que nosotros podemos tomar en cuenta si nosotros queremos desarrollar una eficiente gestión empresarial? La primera de ellas puede ser de acuerdo con la función en la que incurren los costos. Es decir, nosotros podemos separar aquí en áreas dentro de la empresa y de acuerdo a cada área establecemos un costo. Podríamos también tomar en cuenta en relación con la producción, es decir, en ese momento productivo, cuáles son los costos que podríamos incurrir, de acuerdo a su autoridad por el tipo de costo incurrido. Es decir, ejercemos o no ejercemos autoridad sobre eso, decidimos o no decidimos sobre ese elemento del costo. De acuerdo con su comportamiento con una actividad, departamento o producto, podrían estar influenciados por el nivel productivo de la empresa, podrían estar influenciados por la actividad esta que desarrolla en la empresa. La quinta clasificación es por el tipo de sacrificio incurrido. Eh, Esa salida de dinero que nos representa a nosotros. La sexta clasificación que podemos citar es de acuerdo con su importancia en la toma de decisiones. Queremos desarrollar alguna compra de alguna maquinaria y equipo, algún bien, algún material. Entonces tendremos que tomar en cuenta una serie de factores y sobre eso hay que tomar decisiones. De acuerdo con el tiempo en el que fueron calculados. Y es que los costos se desarrollan en un determinado momento. ¿Se registran? ¿No se registran? ¿Para qué nos va a servir más adelante?
y de acuerdo con su identificación con una actividad, departamento o producto. Es decir, cómo nosotros podemos decir que estos costos se encuentran relacionados en sí. Debemos de decir también nosotros que las clasificaciones de costos siempre van a depender del punto de vista de la persona que hace el análisis de costos. Veamos la primera clasificación. Los costos de acuerdo con la función en la que incurren. Y aquí los costos pueden ser primero, de acuerdo al área de producción, nuestros costos de producción. Dentro de ellos tenemos los materiales directos, que en algunos casos podría ser la materia prima directa. Y es que debemos de diferenciar claramente esto. La materia prima directa es aquel elemento del costo que se mantiene en su forma original, que no ha sufrido transformación alguna. Mientras que los materiales directos sí podrían haber tenido alguna transformación. Y si nosotros podemos relacionar aquí, por ejemplo, en la fabricación de una prenda de vestir, las telas son necesarias para esta fabricación, pero las telas no son materia prima, sino son materiales directos, debido a que la naturaleza a nosotros no nos da las telas. Para poder fabricar las telas hemos necesitado hilado. Este hilado también es un material directo, debido a que la naturaleza tampoco nos da los hilados. Pero para poder producir el hilado vamos a necesitar las fibras, y las fibras pueden ser de origen animal o vegetal. Y si la fibra es de origen vegetal, por ejemplo, nosotros podemos decir que esta fibra vegetal se obtiene directamente del algodón. Y el algodón sí está en los campos de cultivo, nos da la naturaleza. Y el algodón en rama, eso sí es una materia prima. Con respecto a la mano de obra directa, nosotros podemos decir que si nosotros adquirimos una maquinaria y equipo, esta maquinaria y equipo tiene que ser manipulada por algún operario. Este operario que se encarga de utilizar la maquinaria para poder transformar los materiales directos y convertirlo en un producto final, ellos son la mano de obra directa. Luego tenemos los gastos generales de fabricación, también llamados costos indirectos de fabricación. Y es que realmente en él se encuentran todos los elementos indirectos. Y podemos citar primero a los materiales indirectos. Y es que estos materiales indirectos son, por ejemplo, los repuestos, las grasas, los lubricantes, que toda maquinaria y equipo necesita para que pueda funcionar. Sin estos materiales, la maquinaria no podría funcionar. Entonces, estos materiales ingresan a través de la máquina para poder desarrollar el proceso productivo. Luego tenemos la mano de obra indirecta. Dentro de la mano de obra indirecta tenemos que tomar en cuenta que son aquellas personas que intervienen para que el operario de mano de obra directa pueda desarrollar bien su función y pueda cumplir con los objetivos de la empresa. Pero lógicamente estas personas no intervienen directamente en el proceso de transformación. Y ahí podemos citar a los supervisores, a los jefes de área, de sección, los inspectores de calidad, el personal de limpieza, el personal de seguridad, el personal para el mantenimiento de la maquinaria y equipo. Todos ellos son necesarios, pero no intervienen en el proceso de fabricación de manera directa. Luego tenemos a los costos indirectos de fabricación propiamente dichos. Y ahí estarán ubicados todos los demás elementos necesarios en un proceso productivo, en una planta de producción. Entonces, ahí tendremos, por ejemplo, a los alquileres de la planta, a la depreciación de la maquinaria y equipo, a los seguros contra robo o incendio que se pueda tener, en fin, cualquier otra cosa que ahí sea necesario. Luego tendremos a los costos de distribución y ventas. Mejor dicho, separamos el área de distribución y ventas. Y ahí estarán, primero, nuestros gastos de ventas. Dentro de los gastos de ventas podemos citar a las certificaciones que podría necesitar un producto para poder desarrollarse en venta. También podríamos tomar en cuenta aquí las comisiones que se pagan por estas ventas, los gastos de representación que podríamos tener también para realizar la venta.
Luego, el envase y embalaje. Y este envase y embalaje se ubica dentro de la distribución y ventas debido a que siempre se va a desarrollar en función de lo que quiere el comprador. Cada comprador va a tener una forma diferente de solicitar ese envasado y ese embalado, ¿ok? Y en función de eso se trabaja. Luego, los costos de distribución física. ¿Y por qué? Porque realmente cuando nosotros tenemos que trasladar la mercadería, ese producto a nuestro cliente final, debemos de cumplir con ciertas cosas. Por ejemplo, hay que contratar un transporte interno. Ese transporte interno que va a llevar directamente al centro de recolección, al almacén de la empresa que está adquiriendo el producto, si hablamos del mercado local. Pero si hablamos del mercado internacional, podríamos tomar en cuenta aquí a lo que se le paga a la gente de carga, al agente marítimo, los almacenes, el agente de aduanas, portuarios, el flete de transporte internacional, los seguros de transporte internacional de mercancías y todo aquello que se tenga que pagar también a los operadores en el mercado de destino. Luego tenemos los costos financieros. Estos costos financieros que los separamos en dos partes. Primero, podremos tomar en cuenta los intereses del capital, siempre y cuando hayamos necesitado un capital determinado, una cantidad de dinero determinada que sea solicitado a la entidad financiera para poder llevar a cabo el proceso de producción. Entonces hay que pagar esos intereses a la entidad financiera. Podríamos tener también las comisiones financieras de la venta. Y estas comisiones de la financiera de la venta, porque cuando vendemos nosotros tenemos que utilizar entidades financieras. Nos tienen que hacer el pago vía una entidad bancaria determinada y la entidad bancaria va a cobrar comisiones por esos depósitos que recibe. En el mercado internacional, con mayor razón aún, ya sea por transferencias internacionales, cartas de crédito, letras, cualquier mecanismo que se utilice para poder cobrar en el mercado internacional, nos van a cobrar las comisiones financieras de esta venta. Y finalmente, en esta clasificación tenemos a los costos administrativos. Estos costos administrativos que, como su mismo nombre lo indica, se generan en el área de administración y corresponden a los sueldos de los gerentes, asistentes, secretarias, depreciación de máquinas de oficina, alquiler de oficina, etc. Luego tenemos a los costos que están clasificados en relación con la producción. Y dentro de ellos tenemos a los denominados costos primos. Algunos también lo llaman a esto costos primarios. Y es que realmente son aquellos que están relacionados en forma directa con la producción. Son necesarios uno con el otro. No se puede producir si no existiera el otro. Entonces aquí están los materiales directos y la mano de obra directa. Y eso es lo que les menciono. Si nosotros tuviéramos materiales directos, pero no tenemos la mano de obra directa, no podríamos llegar a producir. Lo mismo sucedería si tuviéramos nosotros la mano de obra directa y no tenemos materiales directos. Tampoco podríamos llegar a producir. Los costos de conversión, también denominados costos de transformación. ¿Por qué? Porque están relacionados con la transformación de los materiales en un producto terminado. Por lo tanto, aquí tenemos a la mano de obra directa que interviene en ese proceso de transformación y además a los costos indirectos de fabricación que corresponden a todos aquellos que están en el lugar físico donde se ubica la maquinaria y equipo, a lo que corresponde a la maquinaria y equipo y a todo el entorno que está dentro de ese proceso de producción. Los costos de acuerdo a su autoridad por el tipo de costo incurrido. Acá tendremos a los denominados costos controlables. Como su mismo nombre le indica, son controlables. Quiere decir que nosotros ejercemos un dominio sobre ese elemento del costo. Nosotros decidimos qué hacer con ese costo. Si subirlo, si bajarlo, podemos decidir qué hacer. Un ejemplo claro de esto vienen a ser, por ejemplo, los gastos en papelería. Y es que cada empresa puede decidir si disminuye el consumo de papelería con diferentes estrategias que te podría venir a la mente.
¿no? Eh, Simplemente prohíben hacer las impresiones y solamente estas se pueden hacer con una autorización de su jefe inmediato superior, les ponen códigos, claves de acceso para poder utilizar las máquinas impresoras de la empresa o del área. El jefe inmediato superior les da a ustedes las hojas que necesitan para imprimir, etcétera. Y en el caso de las comunicaciones es algo bastante semejante con el control de las llamadas, porque se supone que si nosotros tenemos una comunicación, por ejemplo, con el sector de ventas que son de manera ilimitada, pues estas se deben de reflejar en el incremento de las ventas. Si no es así, algo está sucediendo, ¿no? Y los costos no controlables, es decir, nosotros no ejercemos dominio sobre ese elemento del costo. Pero en ese primer momento que se da, tenemos que acatar tal y conforme se tiene que hacer. Pero con el tiempo, nosotros sí podríamos llegar a dominarlo. Podríamos ejercer un dominio en él, podríamos negociar, por ejemplo, con los trabajadores cuando hablamos del sueldo mínimo vital. Los gobiernos determinan el sueldo mínimo vital, las empresas tienen que acatarlo, pero después con el tiempo la empresa tiene que hacer una evaluación de sus trabajadores porque simplemente nos conviene que el trabajador vaya adquiriendo una especialización con esa operación que desarrolla y al tener una especialización no se le va a seguir pagando el sueldo mínimo. Hay que pagarle algo adicional para que pueda mantenerse dentro de la empresa y evitar de esa forma que haya un exceso de rotación del trabajador. Los costos, de acuerdo a su comportamiento con una actividad, departamento o producto. Vamos a relacionarlo primero para poder entender estos costos de acuerdo con el producto, por ejemplo. Y tendremos primero los denominados costos variables. Si yo quiero producir una unidad determinada de producto, como por ejemplo hablábamos de la prenda de vestir, mis materiales directos, más mi mano de obra directa, más el consumo de energía eléctrica, digo, carambas, tengo un costo variable unitario de $5. Siempre que yo quiera producir una prenda de vestir con esas características, mi costo variable unitario será $5. Lo que a mí me permite afirmar que el costo variable unitario será constante. Momentáneamente afirmamos eso. Pero si nosotros iniciamos nuestra actividad productiva, es decir, si produzco una unidad, mi costo variable total será $5. Si produzco 10 unidades, mi costo variable total será $50. Si produzco 100 unidades, mi costo variable total será $500. ¿Qué podemos apreciar? De que el costo variable total se va incrementando dependiendo del nivel de la producción, lo que nos permite afirmar que efectivamente el costo variable total depende del nivel productivo de la empresa. De ahí el nombre de variable, porque sufre cambios, sufre alteraciones por ese nivel de producción. Y ahora los costos fijos. Si yo tengo que producir estas prendas de vestir y alquilo un local, depreciación de maquinaria y equipo, y digo finalmente mi costo fijo total es de $1,000, siempre que yo quiera producir o no, mi costo fijo total será esos $1,000, lo que me permite afirmar que el costo fijo total es constante, no sufre cambios, ¿verdad? No interesa el nivel de producción, porque produzca o no produzca me van a cobrar esos $1,000, ¿ok? Pero aquí nosotros podemos hacer un par de observaciones. La primera observación, el costo fijo total no siempre es constante. El costo fijo total, para que sea constante, debe de mantener un escenario determinado. Y ese escenario determinado lo determina, valga la redundancia, el nivel de producción máximo que tenga la empresa. ¿Y por qué? Resulta de que si nuestro nivel de producción es de 1.000 unidades, en ese momento, trabajando 8 horas diarias,
Quiere decir que mi capacidad máxima de producción va a ser 3.000 unidades, es decir, 1.000 por 3. ¿Por qué? Porque serían los 3 turnos de trabajo. Recordemos que un turno de trabajo es solamente de 8 horas y el día tiene 24 horas. Por lo tanto, podríamos trabajar esas 24 horas. ¿Ok? Costo fijo total. Esos $1.000 mensuales sería nuestro costo fijo total hasta cuando nosotros producimos 3.000 unidades. ¿Ok? La segunda observación está en función de un costo constante. ¿Siempre será fijo? Un costo constante puede ser también denominado variable. Y es que si nosotros desarrollamos nuestra actividad productiva, ¿no es cierto? Trabajamos 8 horas diarias, producimos 1.000 unidades. Y en eso del mercado externo me piden 1.000 unidades de un producto semejante. Quiere decir que voy a implementar un segundo turno de trabajo, ¿verdad? Y al implementar un segundo turno de trabajo, voy a producir las 2.000 unidades. Hasta ahí tenemos nuestro costo fijo total constante. Pero ¿qué pasa? Los costos productivos, los costos totales del producto los podemos tomar en cuenta sin ningún problema. Pero, como tenemos que vender esto al mercado externo, porque el pedido es para el mercado externo, tenemos que recurrir a los operadores logísticos. Y los operadores logísticos tienen costos que son constantes. Por ejemplo, el agente de aduanas nos puede cobrar un gasto por cada operación que desarrolle de $50. ¿Ok? Quiere decir que no va a importar aquí por qué volumen nosotros exportamos o importamos. ¿Correcto? Porque importemos o exportemos, en este caso exportemos 5.000, 10.000, 100.000, 200.000 unidades, nos va a cobrar siempre $50. ¿Ok? Ese es su costo constante. Pero la empresa que va a exportar lo tiene que considerar como un costo variable. ¿Por qué? Porque simplemente lo va a aplicar cuando desarrolle la actividad de exportación. Si no desarrolla esa actividad de exportación, no va a incurrir en ese costo. Y tomemos en cuenta que un costo fijo es aquel que se incurre sí o sí, produzca o no produzca, venda o no venda. Y en este caso solamente se va a estar aplicando cuando se desarrolla la actividad de exportación. ¿Ok? Hecha esta aclaración, ahora pasamos a analizar a los costos fijos unitarios. ¿Y qué pasa? Si mi costo fijo total decíamos que era $1.000, ¿no? Ese es mi costo fijo total, produzca o no produzca. Entonces, inicio mi actividad productiva. Si yo produzco una unidad, mi costo fijo unitario será 1.000 entre 1, es decir, será $1.000. La prenda de vestir me está saliendo en $1.005. Es bastante caro. Produzco 10 unidades. Si produzco 10 unidades, mi costo fijo unitario será entonces 1.000 entre 10. Quiere decir que mi costo fijo unitario será 100. Carambas, tengo que producir más unidades. Y entonces, si produzco 100 unidades, mi costo fijo unitario será 1.000 entre 100. Es decir, será igual a 10. ¿Correcto? Mi costo fijo unitario será 10. ¿Qué podemos apreciar? Que nuestro costo fijo unitario sí se encuentra influenciado por la producción, por ese nivel productivo de la empresa. Por eso es que todas las empresas lo que buscan es producir cada vez más para que este costo fijo unitario sea cada vez más pequeño, ¿no? Sea cada vez más pequeño. Nunca va a llegar a ser, va a ser igual a cero, pero tiende a ser cero. Nunca va a ser cero. Cada vez más pequeño, ¿ok? En función de esta clasificación se tejen una serie de subclasificaciones. Hay algunos autores que nos hablan de los costos semifijos o semivariables. Y es que realmente hay elementos del costo que tienen una porción fija y una porción variable. Será un costo semifijo cuando el costo fijo es mayor que el costo variable. Y será un costo semivariable cuando el costo variable sea mayor que el costo fijo. Y en ese caso podríamos citar la energía eléctrica
Tienen en su recibo un pago fijo mensual que es costo fijo, mientras que cuando prenden la máquina y comienzan a funcionar, entonces cambia a ser un costo variable, ¿cierto? Y ahí verán pues si el costo variable es mayor o menor que el costo fijo. Pero en función de esta clasificación también tenemos otra clasificación importante. Y es que se dice que aquella variación del costo que depende de un nivel productivo, ¿ok? Cuando se reduce este costo unitario por ese nivel productivo, hablamos de un costo marginal. Es decir, el costo marginal es la variación del costo ante incrementos de la producción por cada unidad producida adicionalmente. Los costos por el tipo de sacrificio incurrido. Y aquí nosotros tenemos a los costos desembolsables. Son todos aquellos costos que se han insumido en los recursos. Mejor dicho, que nosotros hemos desembolsado para poder adquirir, hemos salido de dinero de nuestra caja para poder adquirirlos. Y estos lógicamente tienen que ser registrados contablemente. Los costos de oportunidad, que están referidos realmente a lo que se podría haber obtenido. Es decir, mide distintas alternativas de decisión en esta toma de decisiones. ¿Correcto? Es aquello que dejo de hacer por otra opción adicional. Si yo tengo invertido un dinero que estoy ganando el 20% de esa inversión que realizo, y si alguien me plantea un negocio diferente, pues lógicamente tengo que ganar más de ese 20%, porque mi costo de oportunidad va a ser ese 20% que estoy dejando de obtener. La siguiente clasificación nos habla de los costos de acuerdo a su importancia en la toma de decisiones. Y aquí los costos pueden ser primero relevantes, mejor dicho, son decisivos en la toma de decisiones. Aquí tengo que ver cuál me cuesta menos para poder adquirir. Y aquel que me cueste menos, eso compro. No analizo más cosas. Mientras que en los costos no relevantes es indiferente para cualquiera de las alternativas analizadas el costo en sí del producto. Mejor dicho, aquí lo que analizo son otras propiedades adicionales. Si yo tengo dos máquinas que comprar con dos proveedores distintos, tengo que analizar quién me da más garantías, quién me brinda mejores servicios, quién me da más alternativas de repuestos, quién me puede permitir decir esta máquina realmente, el productor de esta máquina tiene mucho más tiempo en el mercado y es más confiable. Su nivel de producción es mejor una que la otra. Lógicamente, aquí lo que analizo ya son esas otras opciones y decidiré la compra en función de esas otras opciones que tengo con respecto a las máquinas. De acuerdo con el tiempo en el que fueron calculados. Y es que aquí los costos, nosotros podemos decir que siempre se desarrollan antes de iniciar la actividad productiva. Pero cuando estamos nosotros desarrollando la actividad productiva, los costos nunca se mantienen exactamente iguales. Pueden sufrir cambios. Entonces, se dice que los costos son históricos cuando se han producido en un determinado periodo, se desarrollaron en un determinado periodo. ¿Qué quiere decir? Nosotros estamos desarrollando nuestra producción y si habíamos previsto de que un material X teníamos que haber utilizado 3 metros y que en el momento que estamos produciendo utilizamos 2,5 metros, registramos nosotros en nuestra base estadística cuánto es lo que realmente interviene de ese elemento del costo, cuánto de materiales entra. Entra 2,50 metros, hay que registrarlo, ¿correcto? Entonces, estos registros nos permiten apreciar de que los costos que nosotros habíamos tomado en cuenta en una parte inicial dentro de nuestros presupuestos iniciales sufrieron cambios hacia arriba o hacia abajo, ¿verdad? Pero estos cambios que se registraron dentro del sistema nos van a permitir a nosotros desarrollar los denominados costos predeterminados. Es decir, estos costos predeterminados se realizan tomando en cuenta esa base estadística de nuestros costos históricos. Y de esa manera,
elaboramos los nuevos presupuestos. De acuerdo con su identificación con una actividad, departamento o producto. Aquí los costos pueden ser directos cuando tienen una relación directa con el producto. En este caso podríamos hablar de los materiales directos, todos aquellos materiales necesarios para la producción, la mano de obra directa que intervenía directamente en el proceso de transformación del producto. Y los costos indirectos son aquellos necesarios para el proceso productivo, pero no interviene directa en el producto, pero son necesarios, ¿correcto? No intervienen directamente, pero son necesarios. Y ahí están los seguros, aportaciones y los supervisores. Podríamos concluir nosotros que los costos, de acuerdo con la función en la que incurren y de acuerdo con la producción, no se podrían aplicar en una empresa de servicios, debido a que una empresa de servicios no produce nada. Mientras que los demás elementos, las demás clasificaciones de costos, sí se podrían aplicar en esta empresa de servicios. ¿Ok? Además, todas las clasificaciones de costos analizadas sí se podrían aplicar en empresas manufactureras, en empresas de transformación. ¿Ok? Finalmente, podremos decir nosotros que esta información se ha obtenido en base al libro de Costos para los Negocios Internacionales, la segunda edición que salió en octubre del año 2016 y que ha sido desarrollada por quien habla, Elix Fernández Giuras. Muchas gracias y los espero próximamente en el siguiente video de costos de importación.